Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15, hermanos. Es un tema muy espinoso. Trataremos de ser contundente, explícito. Y pues, bienaventurados los que están preparados, hermanos. Dice el libro de Apocalipsis, sin preámbulo, sin perder ningún espacio aquí. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 al versículo 15. Lo tenemos todo, ¿verdad? Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo esto, hermanos. Siéntense y se me sientan bien, hermanos. Hermanos, los resultados del juicio del gran trono blanco, lo que resurge en base de estos versículos que hemos leído, están diseñados para el tiempo último de la historia. Hablamos de esto porque son 50 veces que en Apocalipsis se menciona la palabra trono. 50 veces en todo el libro de Apocalipsis se menciona la palabra trono. Total, que es el escenario donde el Dios Santo se va a sentar como juez para poder juzgar. Vale la pena poder escuchar esto, quizás por primera vez para muchos, otros que lo escucharon algunas veces pero se les ha olvidado, y algo otros tendrán que escucharlos aunque no quieran, porque están aquí y están escuchando a través de los medios. Usted puede jugar con quien quiera, usted puede burlarse de quien quiera, usted puede censurar a quien quiera, usted puede hacer lo que quiera. Pero aquí hay un escenario que, me entienda o no, quiera o no, querramos o no, entendamos o no, hay que presentar una gran idea. Hoy a usted no le conviene quedarse después del arrebatamiento. A usted no le aconsejo que se quede después del gran arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en esta palabra trono, Apocalipsis está revelando el último y gran día histórico y el final de toda la raza mortal, donde la palabra trono significa el poder y la autoridad, donde Dios se va a sentar para poder juzgar. Estos versículos sagrados describen el juicio final, donde Dios juzga a todos aquellos que no gustaron la gracia, y todos aquellos que se burlaron del evangelio y blasfemaron contra Dios, todos aquellos que nunca tomaron en serio la palabra del evangelio. Es un día terrible que tendrán que estar en pies del Dios Todopoderoso. Al partir de ahí, de esa idea contundente, déjeme decirle que este juicio tiene lugar en el vacío indescriptible de lo que es el trono de Dios, donde todos los que estarán siendo ajusticiados y juzgados estarán junto al trono.
Dios está en el trono. Los pecadores sin Cristo, los pecadores que se quedaron después del arrebatamiento, los que no creyeron en el Evangelio, creyeron y se burlaron, fueron cristianos a media, se salían, entraban, caían, reconciliaban, no tenían una seriedad en el Evangelio. Todas estas personas indescriptiblemente estarán frente al gran tribunal que se llama el juicio del gran trono blanco. Algo inesperado para muchas personas. Sorpresa, sorpresa. Y la sorpresa es que ningún cristiano evangélico que se haya ido en el arrebatamiento de la iglesia aparecerá en el juicio del gran trono blanco. Si usted se fue en el arrebatamiento de la iglesia, usted no tiene ningún problema con este gran juicio del gran trono blanco. Por eso vale la pena ser lavado en la sangre del Cordero de Dios. Vale la pena perseverar hasta el último día de la historia. Le felicito por haber venido. Qué bueno que están aquí. Este será el más grandioso juicio que la humanidad ha experimentado. Repito, este es el grandioso juicio y maravilloso que la raza mortal ha experimentado. No se compara con nada, jamás, nunca un juicio como este ha habido. Dios esperó la conclusión del libro de Apocalipsis para decretar este documental. ¿Por qué no se escribió en Mateo? ¿Por qué no se escribió en Zacarías? ¿Por qué no se escribió en los primeros libros de Reyes, a los Crónicas? ¿Por qué tuvo que esperarse escribir este juicio del gran trono blanco al terminar el libro de Apocalipsis? Porque Dios, como tiene un principio con la raza humana, también tendrá un final con los hombres. Ese es el Dios santo que tenemos. Dios, así como inició con la raza humana, un día los va a congregar a todos para poder ajusticiarlos. Por eso les explico. Dios esperó la conclusión de este libro para anunciarlo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tendrá lugar? ¿Cuándo? Es aquí donde yo debo de aclarar y bueno, con sencillez y con humildad lo explico, porque a veces se confunden los términos. Mucha gente confunde el lago de fuego con el infierno. Muchos confunden a los demonios con los mismos ángeles caídos. Otros confundimos la bestia con el anticristo. Son cosas bien distintas. Primera de Corintios 5:10, Pablo habla, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para comparecer ante ese tribunal que Pablo habla a los corintios, no es el juicio del gran trono blanco. Hay que hacer la diferencia. El juicio del gran trono blanco es para juzgar a aquellos que se quedaron en el arrebatamiento. Y el tribunal que Pablo habla, que en 1 Corintios 5:10, es para recompensar a los creyentes que trabajaron en la obra del Señor mientras estaba en este cuerpo. Entonces eso queda bien claro, ¿verdad, hermano? ¿Cuándo tendrá lugar? Su iglesia será llevada. Se efectúa las bodas del Cordero. Por eso la pregunta es, ¿cuándo se va a efectuar el juicio del gran trono blanco? Primero, se va a efectuar el espectáculo más esperado de la Biblia. El escenario más esperado de los creyentes. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedemos vivos en ese momento seremos transformados y seremos arrebatados en las bodas del Cordero. Estaremos y así por siempre estaremos con Dios. Ese es el escenario. Por eso luego viene lo que se llama la gran tribulación. Todo es por etapa, hermano. Lo que pasa es que hay personas que nunca se dedican a profundizar los temas de Apocalipsis, y por eso que cometen grandes errores garrafasales y confunden la misma iglesia. Primero, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego la iglesia es arrebatada y es llevada en los aires
para recibir al Señor y se efectúa la boda del Cordero. Mientras esté efectuando la boda del Cordero, aquí se abre el gran escenario de la gran tribulación. No dije tribulación, es gran. La Biblia habla de tribulación y habla de gran tribulación. Los creyentes que han estado en la iglesia por décadas saben diferenciar esto, y no cualquier predicador los va a confundir. Nosotros sabemos diferenciar esto. Se efectúa lo que es la gran persecución para los judíos, para los cristianos que se quedaron después del arrebatamiento. Para ellos viene la gran tribulación o la persecución. Si usted quiere salvar su alma, tiene que pasar con la guillotina, tienen que cortarle el cuello. Pero no hay necesidad, hermanos. Mejor hay que vivir bien delante de Dios. Ustedes dicen, bueno, tengo otra oportunidad para salvarme. Pareciera, con que somos tan tullidos en este momento, que tenemos libertad de culto, que tenemos Espíritu Santo, y cuando el arrebatamiento suceda, se haya ido el Evangelio y se va el Espíritu Santo, quedaremos solos. Con que así no quieren perseverar, con que así no se quieren congregar, y cuando se vaya el Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que aprovechar para avanzar, hay que aprovechar para amar a Dios, hay que alabar a Dios ahora que podemos y tenemos el Espíritu Santo. Pero viene un tiempo que no se va a poder hacer, señores. Viene un tiempo que ya usted no va a poder orar ni perseverar. Por eso es para los judíos y para todos aquellos que se quedaron después del arrebatamiento, la Biblia les llama tiempo de angustia para Jacob. ¿Lo han leído alguna vez? Habrá un tiempo de angustia para Jacob y para un pequeño remanente que se quedó de los gentiles. Porque siempre se quedará un pequeño remanente de los gentiles. Esa gente que no cree en el arrebatamiento y no cree que la iglesia se va a ir, esa gente es la que se va a quedar en ese pequeño remanente para ser perseguidos. ¿Qué cosa, verdad? Por eso, hermano, como dijo alguien, póngale mucha atención a esto. Esto no es pan comido para los que no son creyentes. Esto es pan comido para nosotros que somos creyentes. Para mí es fácil entender esto, para usted igual, pero para una persona que nunca ha sido cristiana ni conoce la Biblia, pues le pueden creer que ahí viene ya el anticristo por Santa Rosa, y ya le pueden asustar con el muerto, con el petate del muerto, ¿no? A usted no lo asustan. A mí que aparezca alguien desafiando esto, contradiciendo esto, a mí risa me da. Y digo yo, pobrecito, tiene que ir a estudiar primero. Tiene que entender esto. La Biblia llama tiempo de angustia para Jacob y para un pequeño remanente, donde la sangre llegará hasta los dientes de los caballos. ¿Lo han leído? Si yo los llevo a todos estos versículos, no me voy hoy, hermano, y yo quiero irme pronto. Entonces, para la casa, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos hay que saber que en la gran tribulación los judíos son perseguidos. Los cristianos que se quedaron después del arrebatamiento son perseguidos, y algunos se quedarán y le entregarán el alma a Satanás por no morir. Y por eso Jesús dijo, bienaventurado el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que salve su vida la perderá. O sea que el único recurso para salvarse es morir. Es morir, y por eso se desata lo que es la gran tribulación. La Biblia llama tiempo de angustia para Jacob, para el remanente, donde la sangre de los caballos, hermanos, llegará hasta su boca. La sangre llegará hasta los colmillos de los caballos. ¿Por qué, pastor, menciona eso? Porque esto es literal. La sangre, el derramamiento de sangre. La guerra fría del anticristo perseguirá a todo aquel que no se quiera humillar. Fíjense que a nosotros nos cuesta humillarnos aquí en la iglesia, y fíjense que si usted se queda después del arrebatamiento, solito se va a arrodillar ante la bestia, solo. Fíjense que aquí a nosotros nos cuesta adorar a Dios. No, nos cuesta. Nos mantenemos quietos, nos mantenemos estáticos, nos mantenemos asustados, como que esto fuera cualquier cosita. Espérese que si usted se queda después del arrebatamiento, usted solito va a doblar rodillas para adorar al falso profeta.
¿Por qué? Porque ahí no se quedará nadie. Y si no quieren adorar a la bestia, ni al anticristo, ni al falso profeta, la bestia tiene potestad de sacar fuego por su boca y matarlo a usted. Pero es mejor entender que Dios está vivo, y Dios es un Dios de vivo, y los que estamos aquí estamos vivos, hermanos. Hermanos, esto es tremendo. Por eso les explico. Mire, se desata la guerra del Armagedón. Luego se termina toda esta esfera de lo que es las tribulaciones, y toda la situación del mundo se está terminando. Al terminar este tiempo de angustia para Israel y para aquellos que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, se terminó todo. Aparentemente se acabó todo. Hay un vacío. La Biblia llama un vacío. El anticristo ya mató a sus enemigos. El anticristo ya mató a los déspotas, a los emperadores, destruyó a los reyes y se quedó gobernando en la tierra. Y en este momento ha quedado un fiel remanente huyendo en los montes, en las montañas, porque no quieren dejarse poner el sello de la bestia. Y se quedará una cantidad de creyentes fríos, huyendo, porque saben bien que si son sellados, perderán el derecho de la vida eterna. Entonces hay un vacío, y en ese vacío hay un gran silencio. Muchos ya murieron. Por eso Apocalipsis aparece en la escena de capítulo 19, 31, 34, 36. Juan pregunta y dice: ¿quiénes son ellos que están vestidos de blancos? ¿Quiénes son estos que su ropa están vestidos de blanco? Y el ángel le responde: Juan, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del cordero. No adoraron a la bestia y se conservaron para Dios. Prefirieron morir para ser vivos eternamente con los santos, redimidos con la sangre del cordero de Dios. Ellos son los valientes. Ellos son los que salieron de la gran tribulación, los que no quisieron dejarse sellar. Aparece Jesucristo con los santos. Aparece Cristo a lo que la Biblia llama la segunda muerte y la segunda venida. Porque hay una primera muerte, hay una segunda muerte, hay una primera venida y hay una segunda venida. Y aquí es Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces esto tiene que entenderlo usted, hermanos. En Hechos capítulo 1, el versículo 11, los apóstoles están asustados y sorprendidos cuando Jesús es llevado al cielo. Los ángeles aparecen en la aldea de Betania y le dicen: oh varones Galileo, ¿por qué estáis mirando a ese Cristo? No lloren. Ese mismo Cristo que ha sido tomado de entre vosotros, así como se fue ir al cielo, así vendrá. Bueno, el secreto está que una nube le ocultó de sus ojos. ¿Entienden esa palabra? Hechos 1:11. Y una nube le ocultó de sus ojos. ¿A quién ocultó? A Jesús. Jesús va subiendo al cielo y una nube le ocultó, tapó a Jesús. Y así como le vistes ir al cielo, así vendrá. Bueno, eso es el arrebatamiento, ¿no? Vaya, una base. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Allí ya no es el arrebatamiento, allí es la segunda venida. Viene con las nubes. ¿Qué es la palabra nube? Es la multitud de los santos redimidos que se lavaron en la sangre del cordero y se fueron en el arrebatamiento. Ellos vienen por segunda vez a esta tierra. Hay un canto que dice: oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Amén, hermanos. Pasó toda la escena. Aparece Cristo con los santos, los que resucitaron y los que se fueron en el arrebatamiento. Viene montado en blanco corcel. Viene montado en un caballo blanco.
Alguien dice amén por eso. Montado en un blanco corcel, con unas letras de oros en su muslo derecho, trae una insignia que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aplaudan a Dios. Él es el Rey, Él es el soberano. Entonces, allí aparece Jesús, más blanco que la nieve, más espléndido cual lucero de la mañana, más brillante que el sol, más espléndido que las estrellas de los cielos, y peleará como en el antaño, montado en un blanco corcel, y detrás viene la multitud, hombres y mujeres que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia y traen palmas en las manos y vienen alabando al Cordero de Dios, quien venció y venció y vencerá. Aplaudan a Dios, quien venció y vencerá por los siglos. Esa es la segunda venida. Y ahora en este panorama, peleará con sus enemigos y los vencerá. Hermanos, tratará el Señor como lo trataron. Por eso dice, y lamentará todo linaje. No sé, ustedes han visto ese versículo. Y lamentarán todo linaje de la tierra. Cuando usted ve ese versículo, toda raza, toda lengua, toda tribu, toda nación y todo linaje lamentará ese día. Ahí estarán la multitud que dijo, crucifíquenlo. ¡Wow! Ahí estarán las descendencias de los enemigos de Dios. Ahí estarán todos aquellos malvados, pecadores, burladores, blasfemos. Lamentarán ante ese día. Viene el Rey de Reyes a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, de ese día nadie puede esconderse. Nadie. Y demostrará que Él es soberano. Él viene a demostrar que es soberano. Cuando el cobarde de Pilato le dijo, hazte un milagro y te creo que eres Dios. Como que Jesús era brujo. Hazte una manifestación y yo voy a creer que eres Dios y te suelto. Jesús le dijo, ningún poder tienes si no es dado por el Padre que está en los cielos. Entonces, ahí viene ese día. Viene a demostrar como soberano. ¿Ustedes entienden la palabra soberano? Soberano es que no tienen que decirle nada lo que va a hacer. Soberano es que no tiene que explicarle nada usted lo que Él va a hacer. Allí es el escenario más cruel. Es el día más horrendo. Es el día más horrible. Si a usted nunca le han predicado esto, al salir de aquí, váyase con la mano en la conciencia, porque ese día llegará, esté vivo o esté muerto, ese día va a llegar, porque de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? Iglesia, aplaudan a Dios. Dios es un Dios fuerte, celoso y eterno. Y sin embargo, hermanos queridos, miremos lo que está enfrente de nosotros. Establecerá lo que se llama el milenio. ¿Ya entendió todo lo que le dije? Ahora viene montado en un blanco corcel con los santos redimidos que se fueron en el arrebatamiento, y ahora viene a establecer el milenio. En este milenio dice que en el valle habrá paz. ¿Qué habrá en el valle? Dice Apocalipsis. Y en el valle habrá paz. ¿Por qué habrá paz? Ya no está la bestia, ya no está el falso profeta, ya no está el anticristo, ya no están los demonios, ya no están los dictadores para exhibir sus armas, sus aviones de guerra. Ya no. El anticristo se los acabó a todos, y ahora Dios se los acaba a ellos, y ahora establece el milenio, y en el valle habrá paz. Se terminó todo lo que era guerra, se terminó todas las enfermedades. Nadie va a morir de cáncer, nadie va a morir de diabetes, nadie va a padecer del estómago.
Se acabó. En el valle habrá paz. Benditos los que se han ido con el Cordero en el arrebatamiento. ¡Wow! Ya no habrá tormento. Se terminó toda enfermedad. Las academias militares nunca más exhibirán sus armas. En este milenio Satanás será desatado. Ahí es un detalle que quiero explicarles, hermanos, que por mi tiempo no les puedo ir a profundidad, donde muchos han confundido. Muchos creen que el diablo anda haciendo la suya por todos lados. Mire, si el diablo fuera desatado en este momento, nos mata todo, hermanos. ¿Han leído lo que es Efesios 6:10? Que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra potestades, contra príncipes de las tinieblas. Pero son demonios con jerarquías, que Satanás tiene ejércitos de demonios que los envía a trabajar en este planeta. Pero a él no se le da potestad de salir. ¿Por qué? Hay algo que lo detiene. Es la iglesia del Señor, y es el Espíritu Santo, y es el Evangelio quien tiene atado a Satanás. Aplaudan a Dios. El Señor es poderoso para pelear por nosotros. La gente habla locura y dice: yo vi al diablo, dice. Hay un predicador loco que fuera bueno que fuera a estudiar a una universidad, hombre. Dice: yo platiqué con el diablo, dice, y el diablo me dijo, dice. Qué bárbaro, hermanos. El diablo no puede platicar con nadie. Son demonios, correcto. Son malos espíritus. Le voy a poner una reseña histórica. En 1940 al 50, en El Salvador, la gente miraba la carreta bruja, miraba a la ciguanaba, al cipitillo, miraba duende, miraba cosas. Eso no es fantasía, eso es verdad. Había brujería. Pero cuando en 1950 llegó el Evangelio en su apogeo, esas tonteras se acabaron, hermanos. Nadie volvió a hablar nada ni hablar de este asunto. ¿Saben por qué? Porque llegó el Evangelio. Y cuando llega el Evangelio, llegó el poder de Dios. Y cuando llega el Evangelio, llegó la autoridad de Dios. No crean que eso es cuento. Mucha gente los vio, miró fantasma. Ahora no, que un creyente diga: yo vi un fantasma, entonces no sos convertido. Es como que usted dice: a mí me pueden hacer daño, porque no sos creyente. Un verdadero cristiano evangélico no le pasa nada. Está cubierto con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, hermanos. Hasta ridículo es hablar de esto, pues. ¿Por qué? Porque Dios acabó todo esto. Eso es un ejemplo que le puse. Ahora se acabó el diablo, dice la gente. No, hermanos, el diablo será desatado en el milenio. ¿Para qué será desatado? Para verse las caras con el mero rey. Y la Biblia habla del escenario de la guerra última, Armagedón. Luego viene la guerra en el cielo y en la tierra, donde nosotros vamos a presenciar por primera vez se enfrenta Satanás y Jesucristo. Satanás siempre quiso tener el trono de Dios. Satanás siempre quiso ser igual a Dios. Satanás siempre quiso usurpar el trono de Dios. Pero en el milenio se abre el telón de la gran violencia, hermano, donde Dios se afrenta. Y dice el Apocalipsis que el diablo estremece. El diablo saca su poderío como dragón y empieza a revolcarse. Y dice que el Señor Jesucristo, el Cordero, hermano, lo mata con el poder de su boca. Y cuando Dios empieza a hablar, su palabra es como fuego. Su palabra es como fuego que quema al diablo. Y ahí el diablo pierde la batalla. En el milenio, en ese milenio, nos vamos a contemplar el escenario que Jesucristo se enfrenta cara a cara con el diablo. Y se terminó el diablo. Por eso le estoy explicando. Se terminó toda enfermedad. En este milenio Satanás será desatado donde estaba preso. Se enfrentará con Jesucristo. Y todos aquellos que no sirvieron a Jesucristo, Satanás los ocupará para pelear contra Jesucristo. Si usted no quiere servir a Dios hoy,
Cuénteme algo. Lo va a ocupar el diablo como punta de flecha, de lanza, contra Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién podrá contra Cristo? ¿Quién va a poder contra Jesucristo? Todos aquellos que no sirvieron, hermanos, mire, le aconsejo que no se pierda este escenario, hombre. Dice Apocalipsis que nosotros, los santos, los redimidos, estaremos detrás del Cordero. Y estaremos en el escenario detrás de Jesucristo. Y Jesucristo dice, con el poder de su boca, con la palabra, hermano, enviará fuego y destruirá a Satanás. Y nosotros los salvos, los que nos fuimos en el arrebatamiento, hemos venido en su segunda venida en el milenio. Y antes que empiece el milenio, Jesús destruye a Satanás. Ahora Satanás no está destruido, está atado. Y una vez que sea desatado, pero pastor, ¿y en la cruz del Calvario qué pasó? No, ahí lo venció. Usted no confunda destrucción con vencer. Una cosa es que lo venció en la cruz y otra cosa es que lo destruyó, hermanos. Como decía el gran predicador puertorriqueño, que le pedía a Dios que Dios le diera un día sin demonio, un día sin malos espíritus. ¿Y cómo es que usted va a vivir un día sin demonio? Enfrente, todos los días hay que enfrentarse a la tentación, porque Satanás envía a sus ángeles y los tienta a los cristianos. Huestes espirituales, principados, un ejército de maldad que Satanás envía. Si ustedes van a buscar el diablo en este momento está allá retenido. Dios no lo puede soltar, pero Satanás envía un demonio, un mal espíritu. Al no más que empezó el culto, a usted le pegó sueño. Pellizca al niño, lo hace llorar. El que está a su lado lo distrae. Le pegaron ganas de ir al baño, siente un retorcijón, usted no aguanta. Y en la casa no le pega nada, en la casa no se duermen. Aquí se están durmiendo los ingratos. ¿Qué está pasando con usted? Es un mal espíritu. Pero ahora, ¿saben por qué? Porque estamos en esta carne, y en esta carne hay que pelear la buena batalla de la fe. Pero en esta carne tenemos la unción del Santo, en esta carne tenemos la unción del Espíritu, y somos más que vencedores. Por eso es, hermano, y aquí viene, y aquí en este mismo milenio se efectúa la resurrección de los impíos. En este mismo milenio se efectúa la resurrección de los impíos. ¿Cuánto hay de distancia de resurrección? 1000 años. Gracias, hermana, me llega. Hay 1000 años. Cuando empieza las bodas del Cordero, el arrebatamiento, Dios empieza a darnos galardones de acuerdo a 1 Corintios 5:10. Seremos recompensados, sea por lo bueno, por lo malo que hicimos en el cuerpo. Dios nos va a recompensar. Pastor, ¿por qué digo malo? Porque hay acciones que ustedes hacen en el Evangelio que no son agradables, pero Dios, que es rico en amor y misericordia, nos perdonó. Y antes de morir, ojalá que tengan la oportunidad de reconciliarse con el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a disciplinar. Porque Dios nos va a disciplinar si hacemos cosas malas. Si usted peca ahora voluntariamente, mañana se muere. Si usted, siendo cristiano, hace lo malo, Dios lo va a disciplinar con la muerte. Salvo, pastor, puede ser salvo, pero será disciplinado. Ananías y a Zafira le mentieron al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Les metió disciplina. ¿Con qué? Con la muerte. Si un cristiano en este cuerpo hace cosas malas, como dice Pablo, Dios lo va a disciplinar. Yo no sé por qué mucha gente dura tanto, hermanos, pecando, dura tanto fornicando. Yo no entiendo mucha gente cómo dura haciendo daño a los demás.
No entiendo cómo Dios permite tal cosa. ¿Saben por qué Dios permite muchas veces eso? Para que la gente se humille, para que la gente pida perdón. Y ahora viene, en ese milenio se efectúa la segunda resurrección. ¿Cuál es la segunda resurrección? Daniel 12:2. Y muchos despertarán del polvo de la tierra, unos para vergüenza y confusión perpetua, pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ese versículo de Daniel 12:2 tiene ¿cuántos años? 1000 años de distancia. ¿Están aprendiendo? 1000 años. Ahora, después del arrebatamiento, pasa toda la guerra del Armagedón, la guerra del diablo con Jesucristo. Pasan las grandes masacres. Y en ese vacío empieza el milenio. Y en ese milenio lo que se efectúa es la segunda resurrección de los pecadores sin Cristo. Y si usted no resucita antes del rapto, no se preocupe, que siempre va a resucitar, pero 1000 años después. Y no para que le den una hamburguesa, es para llamarlo. Ahí sí se lo llevó el diablo a usted. Ahí sí ha fracasado. El problema, por eso yo predico, el problema no es morir, el problema es cómo morir. Entonces, en este juicio no habrá un solo cristiano que haya muerto en el Señor y que se haya ido en el arrebatamiento de la iglesia, porque hay predicaciones que confunden la iglesia, porque creen que en el juicio del gran trono blanco es para sacar, como es que confunden los versículos, como el pastor separa a los cabros de las ovejas. Esta es otra cosa, hermano. Del trigo y la cizaña, hermano, esa es otra cosa. Estoy hablando del milenio, estoy hablando de lo más profundo, del último día. Es lo último de la historia. Si usted me da tiempo, con paciencia, hoy le explico. En ese milenio hay la resurrección de los muertos sin Cristo, y ahí se efectúa a aquellos que murieron sin Cristo. Y la gran sorpresa es que en ese gran juicio del trono blanco no aparece ningún cristiano evangélico. Ninguno, Señor. Hay que entenderlo bien, porque dice, las vas a pagar en el juicio. No, Señor. Pablo escribe a los Efesios y dice, Dios no nos ha puesto para ira, nos ha puesto para bendición. Dios no nos ha puesto para juicio, dice Pablo, nos ha puesto para vida eterna. Por eso que Dios separará primero a la iglesia antes de los efectos del juicio del gran trono blanco. Se abre el escenario para el último día de la historia de los mortales. Hoy sí vamos a ver el versículo que leímos, hermanos. Ya nos cobra el tiempo. Versículo 11. Ahora sí, mire lo que dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco. ¿Están de acuerdo? Ya pasó todo. Pasó la resurrección de los muertos sin Cristo. Ahora empezó el milenio. Termina el milenio. Y ahora sí es el escenario. Terminó el milenio. Al final del milenio inicia el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco. Vean esa palabra. Y dice, y el que estaba sentado en él, delante de él, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es tan horripilante el juicio del trono blanco que el cielo y la tierra huyó. No pudieron soportar, no pudieron estar en pie. Y dice la palabra trono. ¿Qué entiende usted por trono?
Vamos, vean la palabra trono. La palabra trono es majestad. Majestad, poderío. Y era trono blanco. ¿Qué dice la palabra blanco? Es la palabra santidad. La palabra blanco es santidad. Es que usted no se puede hacer ninguna idea de irse en el arrebatamiento de la iglesia si está en pecado. Usted no puede hacerse ningún sueño, ninguna idea de salvarse. Si el rapto fuera esta noche, fuera esta tarde, usted no esté soñando irse si usted tiene alguna cosa que no es lícita. ¿Cuántos son libres? Ay, hermano, los veo asustados, no sé, pero es que no puede hacerse idea. Pastor, ¿y yo cómo le hago? Arrepiéntase, conviértase, ame de verdad, perdone, porque es trono blanco y la palabra blanco es santidad. Es tan fuerte que el mismo cielo y la tierra no soportan su poder. Su poder quedó al manifiesto. Por primera vez el poder de Jesucristo queda al manifiesto. Y dice el verso 12. El verso 12, por favor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Vaya, tienen que saber. Versículo 12, hermanos, bajen por favor. Lean despacito. Y vi a los muertos, tranquilo, no se desesperen. Muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Es que para Dios no hay muertos sociales o muertos comunes. Para Dios muerto es muerto. Y ahora dice la palabra muerto grande. ¿Por qué dice grande? Es que hay muertos que son grandes, que lo enterraron con un ataúd de $20,000. Lo enterraron en un buen cementerio, con mariachis. Lo enterraron con un gran cortejo fúnebre. Y hay muertos que ni café daban en el velorio. Era tan pobre el muerto pobre, que nadie fue al funeral. Pero hay muerto usted que uno no haya donde pararse. Bueno, yo he ido al funeral que me han pedido que lleve traje. A una funeraria, a mí me pidieron que llevara traje para poder predicar, porque el muerto que estaba no era cualquier muerto, no era el muerto común, o no era un muerto pobre, era un muerto rico. Pero ante Dios no vale muerto pobre o muerto rico. Para Dios todos están muertos y los dos tienen que resucitar para entregarle cuenta al Dios supremo. Aplaudan a Dios por eso.